Hola, me llamo Ana y voy a presentar el problema 3.2/18 de la serie de instrumentación. Como podemos observar, ya tenemos aquí el dibujo del circuito. Esa es la segunda vez que voy a realizar este problema porque YouTube me borró el primer video que hice. Así que por eso el dibujo tal vez no está tan bien hecho, pero fue porque lo dibujé de forma rápida. Igual voy a explicar el problema lo mejor posible. Como podemos notar, tenemos dos fuentes de voltaje, una fuente independiente, que es la de 3 amperes, y una fuente dependiente, que es esta fuente que depende de esta variable, de este voltaje que va de A, este voltaje que está aquí. También podemos ver que en el nodo B hay un cable conectado. Este cable se conecta de este nodo a este nodo. Esto lo que va a causar es que en estos dos nodos no hay una diferencia de potencial. Por lo tanto, este nodo y este nodo que está abajo, el nodo de arriba y el nodo de abajo, ambos son nodos B. Aquí la interrogante principal acerca del problema es cuánto vale esta corriente IM. Como podemos notar, tenemos tres caminos. Tenemos este camino que está aquí, este camino que está aquí y es otro camino que está aquí. Podemos ver que aquí tenemos 3 amperes, la corriente independiente con 3 amperes. Esto lo que nos dice es que de B a A, de A a C y de C a B, como este es un camino cerrado, van a correr esos 3 amperes de corriente. Lo que podemos hacer con esta información es sacar el voltaje que pasan por esta resistencia y por esta resistencia. Y es lo que vamos a hacer, sacar el voltaje usando la ley de Ohm. Sabemos que la ley de Ohm nos dice que corriente es igual a resistencia. Aquí tenemos dos resistencias y ya tenemos cuánto vale la corriente. Entonces vamos a sacar el voltaje primero de B a A, que nos dice que tiene una resistencia de 6 ohms y una corriente de 3 amperes. 6 ohms, 3 amperes. Como sabemos, esto es 18 volts. 18 volts de B a A es positivo. Entonces es positivo hacia acá, negativo. Si de B a es positivo, de A a B tendría que ser negativo. Ahora vamos a sacar el voltaje de C a B. Tenemos una resistencia de 4 ohms y una corriente de 3 amperes. 4 ohms, 3 amperes. Entonces aquí nos tiene que dar un voltaje de 12. Como podemos notar, de C a B es positivo. Aquí tenemos un voltaje de 12, que de C a B es positivo. Entonces, de B a C debería ser negativo. Ok, entonces ya tenemos los voltajes que circulan por esas dos corrientes. Otra cosa que podemos notar es que esta parte izquierda es un camino cerrado. Entonces, la suma de los voltajes en el camino cerrado tiene que ser igual a 0 por la ley de Kirchhoff de voltaje. Pero solo conocemos el voltaje de B a C y de C a B. El tercer voltaje no lo conocemos, pero podemos averiguarlo usando esta ley de Kirchhoff de voltaje. Usando la ley de Kirchhoff de voltaje, sabemos que la suma de voltajes de este camino cerrado tendría que ser igual a 0. Conocemos el voltaje de B a A. El voltaje de AC no lo conocemos.
y el voltaje de C a B, si lo conocemos. Esto nos tiene que dar 0. Entonces el voltaje de B a A es 18. Ya lo obtuvimos. El voltaje de B a C es lo que queremos averiguar. Y el voltaje de C a B es 12. Entonces, sumando esto, nos da 30 volts más el voltaje de AC igual a 0. Despejando el voltaje de AC, nos dice que eso es igual a menos 30 volts. Entonces, este voltaje que está aquí, de A a C, vale menos 30 volts. De AC vale menos 30 volts. Con eso también podemos saber cuánto vale el voltaje que pasa por aquí. Porque sabemos que este voltaje es 2/5 del voltaje de A, que vale 30. Entonces, tenemos que 2/5 por 30. Menos 30. Esto tiene que ser igual a menos 12. ¿Ok? Entonces ya sabemos que ese voltaje que está aquí tiene que valer menos 12. Entonces, pues ya tenemos más información. 12, negativo y positivo, porque ya dijimos que de aquí de A es negativo, entonces de aquí igual, como están en paralelo, va a ser así negativo y positivo. Ok, entonces ya tenemos más información acerca del circuito, lo que tenemos y lo que podemos ahora hacer para saber cuánto vale esa corriente IM es usar la ley de Kirchhoff de corriente. Como ya dijimos, por aquí tiene que entrar 3 amperes, tiene que recorrer 3 amperes, tiene que venir 3 amperes por aquí. Pero por lo que nos podemos dar cuenta, es, perdón, aquí me equivoqué. Estos 12 no es un voltaje, es una corriente, perdón. Eso es una corriente porque esos 2/5 nos está indicando la corriente que está pasando por ahí. Como podemos ver, aquí está entrando una corriente de 3 volts, de 3 amperes, perdón. Y aquí, en total, está circulando una corriente de 12. Entonces, lo que tendría que hacer es para... ¿A 3 cuánto le falta para 12? Ya se me falta 9. 9 amperes. Entonces, de aquí tienen que entrar estos 3, tienen que entrar 9, sumarse aquí, pasar 12 y aquí otra vez volver a separarse. Si para acá están corriendo 3, entonces para acá tiene que correr 9. Y estos 9 aquí no le quedan de otra más que pasar por aquí y venirse por aquí. También serían 9. Entonces, ya con esta deducción, con la ley de Kirchhoff de corriente, sabemos que esto vale 9 amperes. Como podemos ver, esto cumple con la ley de Kirchhoff de corriente y con la ley de Kirchhoff de voltaje. Y así es como nos queda el problema resuelto.